La búsqueda de los 4 niños perdidos en la selva del Amazonas, que demuestra que ni las herramientas espirituales ni la magia chamánica están de más cuando se pretende lograr lo imposible. Esta es la historia del esfuerzo humanitario más ambicioso de Colombia. Se reporta una avioneta desaparecida en el 2023 en la cual iban 7 personas, 4 niños, la madre de los niños, un líder de un pueblo indígena y el piloto. Los niños tenían 13 años, 9, 4 y 11 meses, y su avioneta había desaparecido en lo profundo de la selva del Amazonas. Realmente esto es la definición de buscar una aguja en un pajar. Y ándale pues nada más ponerte a buscar. El asunto es que la búsqueda tenía que ser realizada en una zona donde había un conflicto bélico con grupos que se dedican a hacer dinero mal habido. No solamente se tenían que enfocar en la búsqueda, sino también en permanecer con vida. Como los pasajeros pertenecían a un grupo indígena, se sabía que ellos estaban interesados en ayudar. El asunto era la cooperación con la milicia. No se llevaban muy bien porque en aquel entonces el ejército iba a esos pueblos indígenas a reclutar niños para llevarse, los niños que a veces no volvían a ver porque pues los entrenaban y no los devolvían a sus casas, a menos de que esos niños muy en el futuro hubieran sobrevivido y quisieran regresar a su pueblo. En medio de una cooperación bastante incómoda, pasó una semana. Si alguien hubiera tenido alguna herida, sería muy complicado que sobreviviera. Pasaron 15 días y nada, hasta que un adolescente de 14 años, que jamás había visto la civilización, sino que había crecido ahí en la selva, nota que había una especie de ¿carpa? Pues no era una carpa, era la avioneta. En la avioneta encontraron los restos de 3 adultos, pero de los niños no había rastro. Alrededor encontraron una mamila, frutas con las marcas de una mordida humana, algunos pañales. Entonces no están muertos. Y al dar la noticia a la población en general, todos los esfuerzos se concentraron en encontrar a esos 4 niños. Habían pasado para entonces 2 semanas. Eso quiere decir que los niños podrían haber caminado el tamaño de 3 veces la zona urbana de Bogotá. Un militar de muy alto rango se ofreció a continuar con esta búsqueda en proporciones mucho mayores y la titularon Operación Esperanza. 16 horas al día llovía en ese lugar. Perros se unieron a la búsqueda, avionetas iban todo el tiempo con un megáfono poniendo el mensaje de la abuela, indicándoles que se mantuvieran a los alrededores de donde encontraran agua. Tiraron volantes en el idioma materno de estos niños por toda la selva para que por ahí se encontraran alguno y siguieran las instrucciones. Tronaban bengalas para ver si los niños seguían el rastro de esas bengalas. Los pueblos indígenas tenían esta idea de que la civilización a veces afectaba más de lo que ayudaba, así que aunque se unieron a la búsqueda, ellos tenían sus propios métodos. 40 miembros de la Guardia Indígena se unieron a estos días donde buscaban. Y los niños fueron su única motivación porque para entonces ellos tenían 50 años de conflicto con la milicia. Ellos iniciaron con rituales para pedir permiso para entrar a la selva y pensaban, ¿cómo se movería un niño? A lo mejor la milicia tenía una forma más estructurada de buscar, pero ¿un niño camina con un método estructurado o solo es vagar por ahí? Pues aprovechando que ellos conocían también esas tierras, dijeron, pues lo vamos a hacer como si fuéramos niños. Y es entonces cuando después de 20 días se empiezan a encontrar indicios que no habían encontrado desde ese día de los chupones y de la fruta mordida al lado de la avioneta. A los 29 días de búsqueda, tanto la milicia como el grupo indígena cae enfermo. Entonces más se reiteraba este pensamiento de si a nosotros con todos los recursos nos está yendo como nos está yendo, los niños tan pequeños seguramente no sobrevivieron. Dicen que hubo una noche en particular donde ya no se sintieron bienvenidos por la selva, todo se sentía más espeso, los ruidos eran cada vez más terroríficos. En el día 34 todos decidieron que lo mejor era retirarse porque no estaban teniendo resultados, seguramente los niños ya no estaban vivos y además de todo sentían que su vida corría mucho peligro. Si no era por enfermedad, era porque cosas raras pasaban allá adentro. Solo había una cosa que uno de los líderes indígenas quería probar antes de retirarse. Pidió que le llevaran ayahuasca como último recurso. Uno por uno de los que quedaban en esa búsqueda se adentraron en esta experiencia de ayahuasca
como para ver si alguien recibía una especie de información de los espíritus de la selva. Uno a uno los fueron bateando hasta que el último tuvo su oportunidad. Después de esta experiencia, él dice, me dijeron que la selva va a entregar a los niños a las 3 de la tarde, que recojamos nuestras cosas porque a las 3 tenemos que estar fuera. Dicen que ese día en particular la selva estaba muy en paz, que no se escuchaba ni el ruido de los animales o los insectos. Ellos ya estaban recogiendo verdaderamente todo para irse, porque independientemente de que los niños les fueran entregados o no, había un ultimátum: para las 3 tienen que estar fuera de esta selva. 2 de la tarde ya iban caminando hacia la salida sin los niños. De pronto uno de ellos levanta la mirada y ahí estaban los 4. La selva se los había entregado, como prometió. Agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y sacaron a los niños de ahí. Pero ahora te preguntarás, ¿cuál fue la experiencia de los niños estando allá adentro? Dice la mayor que cuando se dio cuenta de todo lo que había pasado, tenía que sacar a sus hermanos de ahí. Ella llevaba una herida en la pierna, de hecho, las primeras semanas estuvo moviéndose de rodillas porque prácticamente no podía caminar. No supo cómo esa herida solo sanó sin infectarse. Lo más complicado fue el agua y la comida. Le daban prioridad a la bebé de 11 meses. Dice que sobrevivieron porque la madre les enseñó qué frutas podían comer de la selva cuando los estaba criando. La hermana mayor dice que a veces escuchaba voces, pero que simplemente desaparecían. Ella prácticamente no dormía por cuidarlos. Un día de la desesperación los abandonó, pero volvió a los 20 minutos sabiendo que la única forma de que sus hermanos salieran de ahí era si ella los cuidaba. Ya los últimos días ni siquiera intentaban moverse para no gastar energías que ya no tenían, porque los niños claramente ya estaban en los huesos. Y así se la llevaron en lo que pareció una eternidad, cuando de pronto este chico apareció frente a sus ojos con otros 3 hombres detrás. Yo tengo una teoría dentro de mis creencias. Sé que en cuerpos energéticos tan grandes, más que nunca se puede experimentar un cambio como de dimensiones. Cuando estos pueblos indígenas explican desde qué perspectiva lo veían ellos, se me hizo mucho más razonable cómo en algún punto, cuando esa avioneta cayó, la selva acogió a esos niños como en una dimensión, y por eso ellos, por más que buscaban, no podían acceder a esos niños. Niños que claramente no eran rechazados por la selva. Ese rechazo estaba en la dimensión de los cuerpos de búsqueda, hasta que no respetaron lo que la selva imponía y lo que la selva pedía, fue que esos niños fueron entregados. Porque no hay forma que después de tantos días de haber buscado esa aguja en el pajar, cuando iban de salida los niños solo aparecieron frente a ese hombre. Dicen que 2 días más y no lo hubieran logrado. ¿Cuál es tu teoría?